¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Poe el Alquimista. Hoy estamos aquí, Cyberbox, un servidor, y como estáis viendo ahí, Don John John, y también Mr. Iron, que es ese personaje azul, porque se le ha estropeado la cámara y está en proceso de reparación. Entonces, en cuanto se la lleve el técnico, ya la pondrá. De momento tenemos que imaginarnos que dentro de ese muñecajo extraño con un ojo aquí y otro allá, como el director este de cine, pues está detrás Mr. Iron. Se supone, ¿no? Mr. Iron, ¿estás ahí? Sí, Ah, vale, es que no me fío, no veo nada más el muñeco. Don John John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sentado. Sentado. Bueno, sospechamos que está sentado, igual está ahí en cuclillas o cualquier cosa. Pero hoy estamos aquí, como decíamos, para homenajear a los 80. Una década que fue prodigiosa, como decía aquel grupo musical, y vamos a ir conociendo en cada uno de los capítulos y comentando, siempre en un tono de humor, como es habitual ya en este canal y con estos personajes, pues cada uno de los elementos que formaban parte de aquel universo, de aquella cosmología que era la década de los 80. Hoy vamos a hablar de elementos de papelería, que era algo que a los niños de aquel entonces pues nos preocupaba mucho, porque nos gustaba tener material nuevo cada vez que empezaba el curso, eso de oler los libros, las libretas, pues era todo nuevo, ¿no? Era una cosa magnífica. Así que vamos a empezar con ese asunto. Por ejemplo, algo que era muy importante, bueno, hay que decir ante todo que Mr. Iron, como muy jovencito, no vivió aquella época, pero es posible que sepa más que nosotros, pues está siempre documentándose y buscando cosas. De hecho, tenemos pendiente hablar, por ejemplo, del bocadillo de nocilla, y se ha hecho ya un bocadillo de nocilla esta tarde. Lo que pasa es que le hemos jodido el guión porque vamos a hablar del Bolivic, ¿no? Y que yo sepa, no se ha comido ningún Bolivic. Bueno, el Bolivic era fundamental, ¿que no? ¿verdad, Don John John? Pero no tanto para escribir como para otra función, ¿no? Yo en mi vida he sido capaz de gastar la tinta de un boliví. Nunca en la vida, ¿no? Nunca en la vida. Yo no sé qué pasaba con los boliví, pero lo que es la tinta entera, entera, nunca la he llegado a gastar. Pero yo creo que era porque la función que tenía no era tanto eso como el usarlo para el rebobinado. O sea, hoy día los niños de hoy día no saben lo que es rebobinar, porque uno le puede decir, oye, rebobina el DVD, ¿no? Porque realmente no se rebobina, va para atrás, para adelante, Ahí es una cosa está. como muy tecnológica, ¿no? Pero antiguamente teníamos las cintas de cassette, donde escuchábamos música, o los que Ah, nos dedicamos sobre todo eso al es. mundo de los juegos que nos apasionaba. Ahí estamos viendo las cintas que eran pues para Spectrum, para Amstrad, para Commodore, para esas consolas o ordenadores personales, que sí había que echarles para atrás o para adelante. De hecho, ponías a veces el juego, empezaba a cargar, se te Cada vez. fastidiaba y tenías que rebobinar. Y ahí estamos viendo una de esas cintas. Bueno, no sé si, creo que no tienes ningún Bolivic a mano, pero bueno, algo parecido para que nos expliques visualmente cómo es el proceso de Eso es un rebobinado con piloto, Bolivic. ¿no? Diga usted, Mr. Airo. Que eso es un Sí, piloto, ¿no? Un es un pilot. filo, no Eso es un tengo, no pilot, ya tengo es que no se boliví hacen bolis como antiguo. los de antes, ¿no? Bueno, pero al ser un Es que, pilot tiene una parte gomosa arriba, entonces la parte esa como que puede encajarla también, no es lo mismo. El Bolivic es que venía preparado exclusivamente para el tema de la cinta, tenía como una no especie era de... redondo, tenía como una forma de pentágono, de Sí, era octógono, un ¿no? pentágono, un hexágono, no sé lo que era Y exactamente, pero... encajaba ahí entre las estrías, Sí. Haz la y la prueba. única función era empezar así, y así era como podías rebobinar una Bueno, pero cinta. eso ya era rebobinado nivel Dios. Quiero decir, estaba el que rebobinaba manualmente. Yo es que no tengo ninguna cinta aquí, qué pena. Pero bueno, rebobinabas Sí, que manualmente, empezaba a hacerla así, ¿no? efectivamente, o para adelante o para atrás. Tenía dos sistemas, no era el rebobinado, era el luego echabas para el otro lado también. Pero claro, el que era ya Eh, especialista y llevaba mucho tiempo con eso, ponía la cinta, como tú bien dices, y la giraba, ¿no? Lo que pasa es que si no tenías mierda. mucha pericia, la cinta salía volando y se estropeaba y ya era una cagada, ¿no? Mr. Iron, ¿tú qué contemplas esto desde el punto de vista de un chaval que no Sí. ha usado nunca una cinta de casete en los 80, aunque sí, tú has manejado toda la tecnología antigua, pero ¿qué opinas de eso? Cuando alguien te dice, oye, rebobinar una cinta, ¿no? Te parece como algo casi de ciencia ficción, ¿no? Como algo de ciencia ficción antigua, ¿no? Sí. Muy antiguo, ¿eh? Muy antiguo, ¿no? Pero tú no sientes ese deseo de poder rebobinar una cinta, de haber vivido en aquella época. Tú sabes lo bien que estaba eso de hacer así, ¿no? Es que hay cosas que igual no sirven para nada, pero gustan, ¿no? Como explotar las pompitas, el papel, el plástico este de pompa que empieza a hacer pop, 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 pop. No sirve para nada, pero y lo que te engancha, ¿no? Pues también eso de Pero rebobinar Sí, sí. eso cinta. relaja, es antiestresante. Claro, es Mm, antiestrés, ¿no? El poder girarlo de la cinta. ¿A ti te gustaría hacerlo, Mister, el poder vivir sí, aquella época? sí, sí. Y luego pasaba una cosa, no sé si a ti, Don John John, te ha ocurrido alguna vez,
que era cuando la cinta se estropeaba porque se enreliaba por dentro, ¿no? Había veces que no sé por qué la cinta se salía de lo que era la bobina, entonces se quedaba suelta, tenías que abrir la cinta entera, que eso había que tener mucha pena, porque tenías primero que quitar los tornillitos, ¿no? Ahora, ponías una parte de la cinta sobre la mesa y en la otra tenías que trabajar para meter la bobina dentro del mismo sitio y que luego encajara todo, pues tenía muellecitos y tenía cosas, ¿no? Ahí estamos viendo la cinta, efectivamente, pues había veces que se salía dentro de lo que es la... No te estabas cargando el juego de Indiana Jones, ¿no? Que todavía es... No, este es el Zone Trooper, ahora es que no se ve, ¿no? Sí, yo lo estoy viendo. Sí, se ve bien. Se ve además la parte blanca y la parte negra. La parte blanca era cuando ya estaba llegando al final o al principio. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, antes de empezar a cargar. Ahora rebobínala, que eso es lo que yo quería ver. Con este no puedo. No puede, es que ya no se hacen bolis como los de antes, que todavía se hacen los bolis big, ¿no? Pero ya no los usamos más los pilos y estas cosas, ¿no? Es que no se gastaban nunca por eso, porque lo usábamos. La primera Con los dedos no, por Dios. Perdón, Mr. Iron. Que con los dedos duele un montonazo, ¿verdad? Hacerlo, Sí, bueno, eso. había veces que si no tenías un boli big a mano, no sé tú, don John, pero yo he tenido que rebobinar con el dedo y duele una barbaridad, porque al final se te quedan como las marcas y te sale hasta sangre. A mí me salía sangre. No, yo tengo los dedos pequeños. Ah. Mira, ya está arreglado. Claro. Pero yo no me refería a eso, si hay algo peor que eso, don John, que era cuando se salía la cinta dentro del propio cartucho. Se enrellaba por dentro. O nunca se te ha cortado, a mí a veces se me había roto lo que es la cinta, entonces claro, se mete para adentro. Tienes que abrir completamente la cinta, volver a ponerla, pegarla, que se pegaba además, no con pegamento, sino con pintura de uña. Me acuerdo que se llevaba un poquito de pintura de uña en una de las partes de la cinta y se pegaba con la otra. Yo no sé cómo tratabas tú tus casetes, pero yo los míos nunca se me han enrellado por dentro, siempre han sido por fuera. Ni nunca se te ¿Será ha roto este que una lo cinta? muerde o algo? ¿Nunca se te ha roto lo que es la tirilla, tío? Que por cierto, no, nunca. Tengo aquí un juego que me gustaría enseñar, Sí. ¿Cuál? porque hace ya tiempo que estuvimos jugando. Oh, Don ¡Ah! Yo lo jugaba en esta plataforma. Me trinca el... Qué bueno, Don Quijote 1. Jugamos al 1 y al 2. De hecho, aquel que quiera verlo, lo tenemos ahí en la lista de reproducción de Universo Spectrum. Y fue una pasada. ¿Os acordáis cuando abrimos un armario y nos mató una rata del tirón? O sea, no que nos mordiera y nos muriéramos poco a poco, es que nos mató del tirón, ¿no? Examinar. Hay que tener cuidado con el lenguaje, porque igual pone abrir a la cena, y no puede, pero examinar a la cena. Pero que como ponga mirar lo que sea, pero con lo. Sí. Espera. Oye, no miro, no sé. ruido en su interior. Eso no miramos todo. Eso no me ha pasado nunca. A ver, ¿qué pongo? Abrirla a la cena, ¿puedes hacer abrirla a la cena? Una rata salta y te muerde. ¿Por qué? Pero un momento. Pero este no es el Quijote, este no es el Pero Quijote. ¿qué tipo, qué clase de rata te salta encima? Te muerde y muere. O sea, lo normal es que tengas Pasa la rabia unos los varios días, días, ¿no? Pero aquí te salta, te muerde y muere. Sí, sí. Muerde. Además, si la rata ha llegado a la alacena y se ha escondido a la alacena, ya te puede matar de un bocado. Sí, claro. Bueno, ahí tenemos una de esas. Tenemos que hacer un especial también sobre este tipo de cosas, sobre los juegos, ¿no? Pero bueno, lo que antes te decía, ¿nunca se te ha roto la tirilla de la cinta? Jamás. Pues para mí muchas veces. Muchas veces. Entonces tenías que abrirla, tenías que pegarla con la pintura de uña y luego cerrarlo todo y que encajara, porque en cuanto abrías la cinta, o sea, quitabas los tornillos, abrías la cinta, saltaban unos muelles, tío, y unos tornillitos y unas cosas que luego eso, encajarlo era difícil, pero cuando lo conseguías... ¿Dónde comprabas tú las cintas? No sé, eran cintas como la tuya, sí, a veces eran oficiales. Lo que pasa es que otras no eran tan oficiales porque eran para hacer copias piratas, ¿no? Pues yo me dedicaba, como todos los niños, a la piratería, tengo que reconocerlo. Y en una cinta de esta de 90 minutos te cabían 200 juegos, ¿no? Entonces cuando se rompía tenías que arreglarla. Era un proceso muy laborioso, pero cuando lo terminaba te sentías como si hubieras hecho un trabajo para la NASA, tío, era una cosa increíble. Pero bueno, estábamos hablando del Boli Big. Había un anuncio que decía eso de Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Efectivamente, el Big Cristal era el que usábamos todos, pero yo en mi vida he usado un Big Naranja, ¿y tú? No, Nunca, ¿no? nunca. Yo creo que es una leyenda urbana y no existe, porque he preguntado a mucha gente y nadie ha usado el Big Naranja. Lo he visto en el anuncio, pero nunca he visto a nadie con un Big naranja. Pues lo llevo buscando en internet. ¿Mr. Cristal nunca existió? ¿Mr. Iron? ¿Qué? ¿Tú piensas que existió o que es una leyenda urbana, lo del Big Naranja, a pesar de que saliera en el anuncio? Pues lo llevo buscando en internet.
No, pero Sí, en sí. internet no sabemos si... Se va a documentar, va a ver Boliví por internet, pero Claro, una pero cosa sí, es verlo, en tal otra caso- cosa es que... Pero si yo esto los he tenido. ¿El Big Naranja? Claro. Ah, vaya, pues entonces va a ser que... Me suena de haberlo usado alguna vez. Los vi estos naranjas. Vaya, pues entonces vamos Pero- a tener que conseguir uno para enseñarlo en el siguiente capítulo. Es decir, aquí está el Big Naranja, existe, no es una leyenda urbana. Estos dos tíos han vivido en los 80 y son los dos gilipollas y ahora el chavalito este que nació hace poco ha usado el Big Naranja. O sea, estas son las cosas que pasan. Pero bueno, Yo creo tenemos que se ha seguir. confundido. ¿Eh? Sí, diga usted, don Ñoñón. No, que yo creo que se ha confundido. Ahí está la foto. ¿Tú crees? Bueno, pues veremos de todas Esta la formas si... foto- No, pero vamos a ver, una cosa es que tú me enseñes una foto por aquí del Big Naranja y Sí. otra cosa es que salga Iron con un Big Naranja en la mano. No tengo Eso es ya, lo que tenemos que hombre. intentar conseguir para comprobarlo. Voy a comprar En el uno. siguiente Ahí capítulo está, tendría que es como seguir. esto. Yo tengo esto y lo estoy enseñando. Yo quiero el Big Naranja, pero que alguien lo vea, no una foto. No, para saber Es que como sí, las pelotas de Nivea de la playa. Sí. Yo he tenido una pelota de Nivea y yo jamás en la vida sé de dónde ha salido esa pelota. Y yo he visto a gente jugando en la playa con una pelota Nivea y decir, oye, ¿de dónde es esa pelota? Obviamente es de Nivea, pero ¿quién sabe de dónde ha salido esa pelota? Efectivamente. O sea, tenemos que intentar que en un próximo capítulo Mr. Iron salga, si es que existe el bolígrafo, con el boli Big naranja en la mano para poder demostrarlo. Pero había muchos otros elementos de papelería que eran importantes, como por ejemplo el estuche. O sea, lo del estuche era como hoy día la ropa. O sea, el que va con ropa de marca vacila más en el instituto, en el colegio, el que va con una ropa que no es tan conocida, vacila menos, ¿no? Y los estuches eran una parte fundamental dentro del trabajo que hacíamos en los colegios. Entonces había estuches normalitos, que era el de tela, que metían las 4 cosas, y luego había otro estuche que los abrías, que salía una superficie para acá, que pulsaba un botón y te salía no sé qué. O sea, eran como una especie de como una navaja suiza, pero en estuche, ¿no? Entonces yo no sé si tú, don John, también tenías algún estuche especial, o el tuyo era puerquecillo de esos de tela. Yo lo he tenido en el colegio de un estilo y en el instituto de otro. ¿Sí? En el ¿Cuál era cada colegio uno? tenías el estuche que lo abrías por arriba y dentro lo tenías todo revuelto, la goma de borrar, lápiz, el boli rojo, el boli azul, el boli negro. Y ya en el instituto tenía un estuche también de cremallera, pero cuando lo abrías Ujú. tenías lo que es el compás, con el boli, con los lápices, con la goma, pero ya cada uno en su departamento, digamos, más organizado. Entonces tú no has tenido los buenos. Yo sí tuve uno que me lo compró. Bueno, fue un acontecimiento un poco extraño, porque lo que era el estuche, como digo, se tenía varios botones que pulsaba y salían cosas por los lados y salían departamentos así, luego se abría y podía sacar otra superficie. Era una cosa increíble, ¿no? Era maravilloso. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que había un estuche para niños, que era color azul, y un estuche rojo para niñas. Y mi abuelo, que fue el que me lo compró, que no entendía de eso, me compró el rojo, el primero que pilló. Dijo, un estuche, y compró el rojo. Y me lo dio. Yo no podía ir con el estuche rojo al colegio, porque me hubieran linchado allí los niños, ¿no? Pero claro, tampoco podía, no me atrevía a decírselo, me daba vergüenza decirle que me cambiara el estuche por uno de niño. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo escondí debajo de la cama, hasta que mi madre lo descubrió y ya salió toda la luz y fueron a cambiármelo por uno de niño, ¿no? Y bueno, ese estuche era magnífico. Yo no sé hoy día, porque tenemos que comparar con el momento actual y nadie mejor que Mr. Iron para saber cómo son los estuches de ahora, Mr. Peores. No, porque ahora hay Claro, marcas registradas Ujú. que, por ejemplo, con los Robios salen ahora la Hello Kitty y era peor llevárselo, ¿sabes? Claro. Porque antes nada más salían, ¿sabes? Uno rojo y uno azul. Sí, Pues peor Y ahora rosa y son- azul, ¿no? claro. Y uno azul con los Power Rangers y uno rosa con la Hello Kitty. Ujú. Claro, los de hoy están más basados en personajes concretos de televisión, de series, y antes eran más los colores, o sea, eran magníficos estuches y estaba el color para niño, el color para niña, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que mi estuche yo mismo lo personalizaba. Empezaba a pintar con el boli, caritas así en plan manga, en plan Goku, Vegeta y esta gente, en plan Oliver y Benji, y yo mismo le hacía los dibujitos. Y la gente decía, no, ¿de dónde has sacado eso? Digo, pues pintándolo, pues pinta tú también el tuyo. Claro, yo había libros que cuando estaban forrados siempre los forrábamos, ¿no? Con el plástico y tal, para que no se estropearan. Y yo a veces también dentro, en el forro, pegaba por fuera, por dentro, imágenes a lo mejor del Coche Fantástico, de cosas así, ¿no? Eso era como personalizar, o sea, tuneábamos el material escolar, ¿no? Que era algo importante. Y oye, fuera de cámara, yo te decía lo del tema de las gomas Milán, que era algo muy importante también en nuestra época, porque los niños de mi época nos la comíamos, literalmente. En tu caso no, ¿verdad?
Yo no me las comía, pero en mi clase había compañeros que se la comían y mi maestra, recuerdo una frase muy típica que ella decía: no te sigas comiendo la goma que se te va a borrar el estómago. Había más de uno que se la comía y le cogía el gustillo. Yo una vez le pegué un bocado, pero nunca me han llegado a gustar. No le cogí yo el sabor. Más que el gusto, porque no sabía nada realmente, que es como una goma, ¿no? Así que no sabía, no tenía ningún sabor en especial, pero era, yo creo, el olor por una parte, porque era un pedazo de goma que te ponías así a olerlo y era un olor fantástico, pero luego también la textura, es que eso de morderlo y que ¡pum!, se rompía en pedacitos y cada pedacito se rompía en más pedacitos, era como un fractal, era una cosa matemática, ¿no? Entonces se disfrutaba mucho, ¿no? Igual que oliendo pegamento, que yo sé que es algo que es totalmente desaconsejable y así hemos terminado, pero a mí me gustaba oler el pegamento, ¿no? Tenía el y medio y luego tenía el otro que era, o sea, la barrita, creo que era y medio o algo así, la barrita esta que Pegamento y medio, sí, el rojo. Claro, y luego estaba el otro que era líquido, y el líquido a mí me gustaba olerlo, tenía un olor muy singular, no sé si... Y luego también estaba la bolsa donde ponías el pegamento, pero eso ya, como tú dices, para... Eso ya es un nivel superior, ¿no? O sea, el pegamento ya empezaba a olerlo. Eso ya era drogarse directamente, no era simplemente el pegamento. Mr. Iron, ¿hoy día en los colegios también se drogan los chavales oliendo pegamento o no? No. No, o sea, soy gente formalita, ¿no? ¿Qué tipo de pegamento estáis usando? ¿El de barra este que parece que os vaya a pintar los labios? ¿Que es para que no se os quemen los labios o el otro? El de barra. El de barra, ¿no? Además una mierda, eso no pega. O sea, tú pegas pero luego se te mueven las cosas, ¿no? Sería el otro, pero claro, el otro es que te caía encima. A mí me gustaba el líquido. Los dedos. Sí, no los podía hacer hacer para... para... me cayeran los dedos. Yo es que me echaba mucho los dedos, esperaba que se secara y luego ya empezaba a tirar, ¿no? Y era como un pellejo. Era una cosa fantástica, ¿no? Y esas cosas creo que no se hacen hoy día tampoco, ¿no, mister? No. Bueno, pues más cositas. Algo que era también muy llamativo para los niños de aquel entonces y que creo que hoy día es menos habitual, y me lo ha recordado don Ñoñón hace un momentito, era un pedazo de bolígrafo que era así de gordo, un poquito más incluso, y que tenía, pues como, yo sé, 20 colores, 15, 10, no sé los que eran, pero tenías que ir dándole a cada uno de ellos para que bajara la punta en particular, ¡pa!, y luego volvías a subirle y abrías otro. Eso también en tu época, que quizás fue un poquito de Ñoñón posterior a la mía, 3 o 4 años, todavía se utilizaba, ¿no? Sí, de hecho se volvió a poner de moda. Yo recuerdo de pequeño, estando en el colegio, yo tenía un boli de eso que me compró mi padre, y recuerdo que ninguna de las tintas pintaba. Tú le dabas el rojo y no pintaba, el verde, el negro, el amarillo, el azul, pero ninguno pintaba. Tú te pegabas la vacilada con el boli, pero después realmente no tenía utilidad. Y después, años más tarde, se volvió a poner de moda igual que el trompo. El trompo también se ponía de moda una vez al año. Claro, hasta que ya dejaron de fabricarlo, porque como no tenía utilidad, ¿para qué quieres de un boli que no pinta? Claro, no, yo el que tenía tampoco, y si pintaba era trompicones, ¿no? Y luego se atrancaba mucho, tú bajabas un de esto y luego para subirlo era difícil, o se atrancaba con el color de al lado. Yo creo que, como tú bien dices, era más un elemento visual para pegarte la vacilada. Ibas con tu bolígrafo, lo ponías allí encima de la mesa, no lo usabas en la vida, por eso no hacía falta recargarlo, si no era para usarlo. Estaban las tintas vacías, entonces lo ponías allí, te pegabas la vacilada encima de la mesa y luego ya usabas el de toda la vida, el otro bolígrafo, ¿no? Que tampoco era el Bic, que se utilizaba para las cintas, ¿no? Pero siempre había algún bolígrafo para escribir que no era ninguno de estos, ¿no? Yo no sé si este boli de colores, porque se han puesto de moda hace algún tiempo otra vez los trompos, las canicas no tanto, pero bueno, son como cíclicos, ¿no? Cada vez que pasa un determinado número de años y hay un niño que aparece con un trompo, luego empieza la moda de los trompos otra vez. Pero yo no sé, Mr. Iron, si esto del boli de colores también es algo que se utiliza hoy día. No sé si ha visto a alguien en tu instituto, por ejemplo. No, pero yo me acuerdo que tuve también uno de esos. Pero no con 20 colores, con 5 o 6. Ah, bueno, entonces se usa... Pero no pintaba se usa tampoco, todavía. ¿eh? Tampoco Sí, pero no pintaba, pintaba. ¿eh? No pintaba. Eso no pinta en la vida, es simplemente para pegarte la vacilada. No sé si se os ocurre algún otro elemento, o a ti, don Ñoñón, de papelería de aquella época, o cerramos capítulo. Sí, pero yo tengo uno. ¿Cuál? Tú no has vivido los 80, ¿no? No, pero que ya me acuerdo de una cosa, ¿no? Que sigue estando ahora, que son las gomas estas. No me acuerdo de qué marca eran, que eran medio roja, medio azul. Ay, sí, bueno. la goma que decía que borraba el bolígrafo, que realmente no borraba el bolígrafo. No, Yo se tenía comía una goma el de ¿Te esta rompía la libreta? y cada vez que intentaba borrar algo en el boli, lo que hacía era rajar papel y llegaba a la página de atrás, tío. Claro, porque la función era hacer desaparecer lo que tú habías escrito, no borraba, hacía desaparecer, entonces te comías como 3 páginas, ¿no?
Sí, sí, llegaba al fondo de la libreta. Eso era una cosa horrible, era peor que un estropajo de estos de hierro, tío. Era O sea, como se lija. comía. Sí, 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 era increíble. ¿Y qué más cosas quedarían por ahí? Porque hay muchos elementos de papelería. El tippet, por ejemplo, era algo que a mí me parecía mágico, porque no me dejaban usarlo en el colegio. Creo que te dejaban ya cuando tenías una cierta edad o tal. Pero a mí me parecía eso mágico, de escribir algo, equivocarte y que pudiera tachar encima y que se pusiera otra vez del color blanquito, ¿no? Y poder escribir sobre él, ¿no? Algo que hoy día no usa nadie porque ya es muy vulgar. A mí me parecía una cosa de magia. Estaba deseando hacerme mayor para poder utilizar el tippet. No sé a ti si te ocurrió lo mismo, de ñoño. Yo tenía el tipe de los primeros que salió, que era un botecito y era como una especie de pinta uña, Ujú. que era ese el que le dabas para borrar. Después sacaron un tipe que era un boli, que tú lo Sí. pulsabas y pintaba encima. Y ahora, es que me estoy acordando porque mi niña, por ejemplo, se ha vuelto a poner de moda el boli, que la puntita esta trasera, si tú te equivocas pintando con el boli, con la goma esta borra. Pero realmente borra, no se carga el papel, sino que yo la veo a ella que borra ahí con lo que ha pintado en boli y borra. Y yo tenía un boli de estos también, de los 80, pero le pasaba como la goma. Como tú te equivocaras a la hora de pintar con el boli, le dabas con la parte de atrás y no borraba, sino que directamente se comía el papel, lo desintegraba. O sea, han tenido que pasar 30 y tantos años, casi 40, para que limen ese pequeño desperfecto que era que la goma se comía el papel, ¿no? Ahora ya han conseguido por fin Yo, que no, ¿no? yo creo que más que la goma lo que le han cambiado es la tinta. La tinta es más mala y se puede borrar con la goma de aquella época. Claro. Y Porque en tu la caso, goma y el Mister, papel de lija se veía que era bueno. sí, claro. Y en tu caso, Mr. Iron, también utilizáis el tippet de manera habitual, ¿no? Sí. Pero ahora ya es lo que decía Don John, ¿no? Es como una especie no es bolígrafo que tinte, sino que es una especie de cinta, ¿no? Que la pasa así Sí, sobre el... sí, sí. Aquí tengo uno en la mano, un tipe, de hecho. Vaya, qué lástima que no podamos verlo se ha Mm. estropeado la cámara. Pues Si tiene de quieres te lo todo en doy. su habitación. Si quieres te lo doy. Que si te lo doy si quieres. Bueno, podemos hacer una cosa. Vamos a intentar teletransportar el tipe, creo que se puede hacer. Tenemos que esperar unos segundos porque tenemos una máquina especial. Mr. Iron, puedes ir mientras tanto activando la máquina para que Vale. aparezca el tipe sobre mi mano. No aparecerá también un perro que está por ahí ladrando, ¿no? Aparece el perro con el tipe en la boca. El perro que se activa también cuando le damos a la máquina. Más que nada por Venga, el le voy tema de a la activar, radiación. Venga, actívalo. Se crea una radiación, entonces el perro lo nota, lo percibe y ladra, ¿no? Pero bueno, vamos a enseñar ese tipe para que la gente vea cómo hoy día pues se utiliza uno que es bastante más avanzado que en aquella época. Incluso mancha menos también, porque me acuerdo que el que era así con el pincelito echaba quizá a veces más de la cuenta, ¿no? Mientras que con el de la cinta es mucho más limpio, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo liaba unos pitotes con el pinta uña del tipe que no ve. Que había gente que hasta se pintaba la uña de tipe, tío, que me acuerdo yo de eso. Cogían el de y empezaban a pintarse la uña de blanco. Sí. Pero No es que recuerdo si después olía se bien. pintaban la uña encima del tipe con el boli, en negro, en azul, y se entretenían así las clases. Claro. Y oye, ¿recuerdas si olía bien ese tipe de bote? Que no recuerdo tampoco el olor que tenía. ¿Era también un olor así tipo gasolina o no? No, gasolina no, a mí me gustaba, era más dulzón, era plástico, porque olía a plástico, pero no era un plástico que se te metiera ahí. Venga, te voy a dar tip, ¿vale? Venga, pues está tardando mucho en activar la máquina, coño. Yo pensaba que Vale, ya estaba que- casi... Casi teletransportado. Claro, o sea, lo estabas buscando, ¿no? Lo está imprimiendo, es que tiene una impresora 3D y está haciendo un En tipe. 3D. Pues oye, imprime también un estuche, un boliví y una goma Milán. Bueno, a ver si se hace la teletransportación. Voy a estirar la mano. Y ahora hago así. Y efectivamente ha aparecido aquí el tipe. Lo voy a acercar a la cámara para que veáis. El tipe Bueno, de rotulador, ese es el bueno. Sí, este es de rotulador y tiene, creo que hay que quitarle la tapa esta. Y ¿Sí? sí, bueno, no era de cinta como yo pensaba, sino de como tipo Ese, bolígrafo. O sea, el que pulsa, el que tienes que achuchar Presiona. para que salga, para borrar. efectivamente, cuando presiona empieza a salir el líquido. Voy a probarlo aquí. Efectivamente funciona. Pues está muy bien, la verdad es que han cambiado algunas cosas con el paso del tiempo, algunas se han limado, otras han desaparecido directamente y algunas pues tienen mucho menos uso, ¿no? Pero siempre es importante recordar esa década tan especial que fue la década de los 80. Y supongo que se ese aprobó- tipe se cara antes, ¿no?
Este se seca. Porque yo me acuerdo que cuando con el del pincelito le daba con el pincelito, tenía que esperar 2 minutos para poder pintar. Soplarle. Ahí ¿No le está. soplaba? Yo sí le soplaba porque si intentabas pintar, lo que hacía era llevarte el tip en la punta del boli. Sí, efectivamente, había que esperar a que se secara y era algo bastante, era un proceso lento, ¿no? Tenías que ayudar con ese soplido que ayudaba a lo que es el proceso de secado. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Tenemos muchas cosas pendientes para hablar de la década de los 80, pero por lo menos hemos cubierto ese nicho especial que era el de papelería, aunque seguro que nos ocurrirán más cosas en un futuro. Así que nada, Don John, Mr. Iron y Cyberbox Hola. se despiden hasta un próximo capítulo homenajeando a la década de los 80. Un saludo amigos, adiós. Adiós. Adiós.